Buen día, chicos. Bueno, vamos a comenzar con la práctica del SIC 3. Quiero aclarar que este es un tema que correspondía a movimiento de fondos de SIC 2. Por cuestiones de tiempo quedó en stand-by y ahora lo retomamos porque es necesario para los temas siguientes de esta materia. ¿Qué es lo que es la conciliación bancaria? La conciliación bancaria es un control que se realiza de manera periódica, más precisamente de manera mensual, entre el libro banco de nuestros clientes con la información que el banco nos proporciona mensualmente a través de los resúmenes o extractos bancarios. ¿Qué hacemos? Comparamos la información de ambos y detectamos o tratamos de ver si existen diferencias o errores, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencias o errores pueden surgir de ese control que realizamos de manera periódica? Son las siguientes, o las más comunes. Cheques emitidos y no presentados al cobro. Es decir, que la empresa, por ejemplo, haya realizado el pago a un proveedor, pero este aún no lo presentó al cobro. Puede ser una diferencia. Otra diferencia común que tiene que ver con los depósitos no acreditados. Es decir, yo realizo un depósito, ya sea en efectivo o un cheque de terceros, pero por operatoria normal del banco, a la fecha de control, el depósito no aparece reflejado. Súper normal. Otra diferencia, cheque de terceros que yo deposité y rechazaron. Eso, actualmente, con el tema de pandemia, han incrementado muchísimos el tema de cheques rechazados por falta de fondo. Ustedes ya saben el porqué. Gastos bancarios no registrados. Obviamente, todo esto no sale gratis. Tiene un gasto. ¿Qué? Que el banco se cobra. Y lo más común es que yo no lo haya contabilizado. Entonces, puede ser una de las diferencias que surge. Otra puede ser también acreditación de un préstamo bancario. El banco me otorgó un crédito, ¿sí? Se me acredita en la cuenta y yo omití su contabilización. También puede ser algún giro en descubierto. Eso está. Otras de las diferencias pueden ser que hayan errores u omisiones en la registración, ¿sí? Como también intereses bancarios. El banco me cobró algún interés, yo no lo contabilicé. Puede pasar. Antes de adentrarnos en la práctica de conciliación bancaria, necesito hacer una aclaración que es de suma importancia para ustedes y de la cual deben tener clara cuando realicemos el segundo paso, que es conciliar. ¿Cuál es ese dato que necesito que tengan en sus cabecitas? Es que los movimientos del banco son contrarios a nuestra contabilidad, ¿sí? Acá he puesto algunos de los ejemplos. Los más comunes, que es lo que nosotros vamos a ver en la práctica. Presten atención. Si yo les digo que la empresa emite un cheque, por ejemplo, le pago a un proveedor, ustedes en su contabilidad van a ser proveedores a banco. Es decir, que ese cheque va a ir por el haber. Ahora, si yo lo miro desde el punto de vista del banco, eso representa un débito. Lo que para la contabilidad va en el haber, para el banco va en el debe. ¿Qué pasa si yo realizo un depósito bancario? Se deposita X monto en cuenta bancaria, efectivo. Ustedes van a hacer banco X, cuenta corriente o caja. Contabilidad, es decir, va a ir por el debe. Para el banco es lo contrario. Va a representar un crédito, es decir, va a ir en el haber. Típico, por ahí, no sé si ustedes lo han sentido, se me acreditó el sueldo. Me acreditaron un cheque.
¿Entienden? Otro de los ejemplos que puse son los gastos bancarios. Como dije recién, esto tiene un costo. Los gastos bancarios para nosotros es un egreso, un resultado negativo. Entonces ustedes van a hacer gasto bancario a banco, es decir, va a ir por el haber. Para el banco representa lo contrario, un débito. ¿Sí? Es decir, que va a aparecer en el débito. Si yo tengo un cheque rechazado, ¿sí? Un cheque rechazado. El cheque rechazado es desde mi contabilidad, representa un crédito, o sea, va a ir en el haber, ¿sí? Y desde el resumen del banco representa un débito. Es lo contrario. Una vez aclarado eso, vamos a empezar con la práctica de este tema. Acá he hecho un ejercicio práctico en lo cual lo he dividido en pasos. Esta parte no se ve, entonces lo he hecho en grande para poder realizar el primer paso. Lo he dividido así para que se les haga más sencillo, ¿sí? Y se ordenen con este tema. Para que lo hagan más sencillo y se ordenen con este tema. El primer paso, ¿sí? El primer paso de la conciliación consiste en detectar diferencias. Yo tengo, no sé si se ve bien, igual ustedes en el material teórico lo tienen, es el libro banco del cliente. Es decir, lo que para mí es la contabilidad, ¿sí? Y por el otro lado tenemos el resumen bancario, lo que el banco me da mes a mes. Entonces, ¿en qué consiste este paso? Es comparar, nunca perdiendo de vista que la operatoria de uno u otro es contraria, ¿sí? O sea, la contabilidad de los movimientos de uno u otro es contraria. Voy a arrancar a comparar. Según mi contabilidad, el 5 de octubre realicé un depósito en efectivo. Según mi contabilidad, es decir, que para mí representa un débito. Deposité dinero en la cuenta bancaria, 7.000 pesos. Lo que yo ahora tengo que ver si ese depósito en efectivo realizado el 5 de octubre ya impactó en mi cuenta. O impactó esa fecha, porque recuerden que yo estoy al 31 del 10, o no se los dije. El 5 del 10 resulta que controlo y efectivamente el depósito en efectivo aparece. En mi contabilidad está en el debe, en el banco, en el haber. ¿Sí? Movimientos cruzados. Resulta que vuelvo otra vez a mi contabilidad. El 14 del 10 hice un depósito a 72 horas, un cheque. Deposité un cheque de tercero, obviamente por ser de otra entidad bancaria, tarda, en este caso, 72 horas en aparecer en mi cuenta, si no hay problema. Lo hice el 14 del 10. Si yo controlo el resumen del banco, aparece el 17 del 10. Efectivamente han pasado 72 horas. Y ese depósito de 2.000 pesos que está en mi contabilidad también aparece en los movimientos bancarios. ¿Sí? Es decir, que hasta ahora voy perfecto. Resulta que el 20 de octubre entregué un cheque. Le pagué al proveedor, a un proveedor con el cheque 1. ¿Sí? 1.000 pesos. Es decir, que yo ¿qué hice? Proveedores a banco por 1.000 pesos. Va en el haber. Ahora yo tengo que ver si esta persona se presentó al cobro. ¿Sí? O sea, fue al banco y cobró esos 1.000 pesos. Controlo, yo el cheque lo di el 20. Resulta que el 21, es decir, al día siguiente, efectivamente fue y lo cobró.
Es decir, que yo pagué y esta persona lo cobró. Fíjense cómo los movimientos del banco son cruzados, como expliqué desde un comienzo. Voy con el 24 de octubre. Resulta que el 24 de octubre pagué el cheque 2 a otro proveedor por 3.000 pesos. 3.000 pesos en el haber. Ahora yo quiero ver si realmente ese proveedor fue y lo cobró. Si yo miro el resumen del banco al 27 del 10, sí, efectivamente fue. Es decir, que hasta ahora vengo todo perfecto. No hay diferencias detectadas. Hasta el momento. Sigamos. El 26 del 10 realicé un depósito. Deposité otro cheque. Este va a tardar 48 horas. ¿Sí? 48 horas. El monto del cheque es 1.500. Al debe. ¿Sí? Dice banco a valores a depositar. Yo quiero ver, lo hice el 26. Quiero ver si en el resumen bancario aparece. Resulta que miro la fecha, 28 de octubre, y sí, efectivamente aparecen los 1.500 acreditados. ¿Sí? No hubo inconveniente. El 27 del 10 le pagué a otro proveedor. Le entregué el cheque 13 por 2.500 pesos. ¿Sí? Hice proveedores a banco, 2.500. Yo quiero ver si esta persona presentó el cheque al cobro. Si yo miro el resumen bancario, efectivamente me doy cuenta que no fue. ¿Sí? Ojo, esto es normal. Yo no me voy a meter en los tipos de cheques, pero ustedes sí vieron en contabilidad 1 los tipos de cheques. Y ustedes saben que desde la fecha pueden existir cheques de pago diferidos, cheques al portador, cheques cruzados, etc. Pero tengan en cuenta que desde la fecha que sale para pagar el cheque tienen 30 días para presentarlo al cobro. Entonces, esto es muy normal. Si yo le entregué a mi proveedor un cheque de 2.500 y que se pague a partir de la fecha de emisión, él tiene 30 días para ir al banco y cobrar. Así que, este caso, eso corresponde a la operatoria normal del banco, de la actividad. Es una diferencia temporaria. Son 2.500 que no aparecen en mi resumen bancario. Es decir, no se me debitó de la cuenta. El 29 del 10 deposité en efectivo 700 pesos. Fui al cajero, deposité 700 pesos. Quiero ver si impactó en mi cuenta bancaria. 29 del 10, efectivamente está todo ok. ¿Sí? El 31 del 10, el último día del mes, deposito un cheque de terceros. Ese cheque va a tardar 72 horas en acreditarse. Es decir, que yo hice banco a valores a depositar por 1.000 pesos. Pero obviamente por la fecha, porque yo estoy parada el 31 del 10, ese depósito no va a aparecer en mi resumen bancario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una diferencia normal, como lo fue recién, que tiene que ver con la operatoria del banco. Entonces, momentáneamente voy a tener que ajustar esos 1.000 pesos. Desde el punto de vista de mi contabilidad, ya controlé todo. Pero hay algo que sale en el resumen bancario, pero que yo no lo tengo. Resulta que el mismo 31 el banco me cobró 30 pesos, un mantenimiento. Fíjense que yo no lo contabilicé. Es decir, me olvidé o todavía no me llegó la nota de débito, porque obviamente tengo que respaldarlo con la nota de débito bancario, 30 pesos. Si yo hago un resumen general del control bancario del mes de octubre, tengo 3 diferencias. La primera tiene que ver con un cheque que yo entregué al proveedor y este no fue al banco a cobrar. La segunda tiene que ver con un depósito que justo realicé el 31,
pero que va a tardar 72 horas en impactar en la cuenta. Y la última es un débito por mantenimiento en cuenta que, como no tengo la nota de débito, yo no lo contabilicé. Entonces, otra diferencia que hay que ajustar. Una vez que yo tengo eso claro, voy al paso 2. ¿En qué consiste el paso 2? En realizar la conciliación bancaria. Y acá tenemos dos formas de realizar la conciliación bancaria. Tenemos que, yo voy a explicar las dos, las puse en paralelo, obviamente va a ser fácil, así viéndola una vez que está explicada la forma 1, porque lo van a hacer por deducción. Pero bueno, lo voy a explicar porque puedo pedir una u otra forma. La primera forma es que tengamos que partir del saldo según el extracto bancario para poder llegar al saldo de según el libro banco de clientes. Resulta que si yo miro el extracto bancario, yo al 31 de octubre tenía un saldo de 7.170, ¿sí? Que es lo que me envió el banco. 7.170. Bien. Ahora lo que voy a hacer es ajustar esas tres diferencias detectadas. Voy con la primera. Dice que yo tenía un depósito de 72 horas que realicé pero que no se me acreditó. Si yo parto del saldo según el banco, 7.170, y realizo un depósito, ¿sí?, a 72 horas por 1.000 pesos, esos 1.000 pesos obviamente me van a representar un incremento en la cuenta bancaria. Es decir, que lo debo sumar, ¿sí? Cuando aparezca impactado va a decir más, o en el haber va a decir 1.000 pesos. Ustedes, yo no se los aclaré, pero si lo hago por signos, lo que en la contabilidad el debe representa un incremento, para el banco lo es en el haber, ¿sí? Lo que en el banco, perdón, en la contabilidad el haber representa una disminución, para el banco es desde el punto de vista del debe, ¿sí? Es decir, cruzado. Cuando yo tenga esos 1.000 pesos acreditados, para mí va a representar una suma del saldo, ¿sí? La otra diferencia que teníamos es que yo entregué un cheque al proveedor. Por lógica, si ese cheque, esa persona va al banco y cobra ese cheque, ¿qué creen ustedes? ¿Que eso va a representar un incremento en la cuenta bancaria o una disminución del dinero que tengo? Obviamente va a ser una disminución. ¿Por qué? Porque el proveedor se cobra, ¿sí? Entonces, a esos 2.500 que yo tenía de diferencia, lo debo restar. Y por último me queda la diferencia de los gastos bancarios. El banco, esta diferencia era o consistía en que el banco me había cobrado los 30 pesos, ¿sí? O sea, el banco se cobró los 30 pesos, pero yo no lo contabilicé, o sea, no tenía el comprobante respaldatorio de esa operación, que es la nota de débito. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy partiendo del saldo del banco, que son 7.170, se entiende que esos 30 pesos ya están descontados, ¿sí? Se entiende que esos 30 pesos ya están descontados porque el banco se lo cobró. Ahora bien, si el banco se lo cobró y yo estoy partiendo de ese saldo, ¿ustedes creen que yo lo tengo que volver a restar o lo tengo que sumar para poder lograr ese ajuste o esa conciliación que esto pretendo terminar? Obviamente lo tengo que sumar.
¿sí? Para contrarrestar esa diferencia. Porque si yo hago lo contrario, es decir, lo resto, estoy diciendo que el banco se cobró 30 más 30, es decir, 60. Entonces estoy embarrando más la cancha. Entonces, como esto significa ajustar, conciliar, y el banco ya se lo cobró, entonces a esos 30 pesos que no están registrados lo tengo que sumar. ¿Sí? Una vez que termino, porque son solo 3 diferencias, tengo que sacar la cuenta, a ver si no me he equivocado. Saldo del banco, 7.170. Recuerden de dónde lo saco. Tengo más depósitos no acreditados 1.000, menos cheques que emití y que no presentaron al cobro, más los gastos que el banco se cobró pero que en mi contabilidad no estaba. Si yo hago esa cuenta, tengo el saldo según el libro banco de 5.700. Y si yo controlo mi saldo final del libro banco, la contabilidad de mis clientes, es 5.700. ¿Sí? Está perfecto eso. ¿Qué pasa ahora? Puede haber otra forma de hacerlo. Y que es que partamos al revés. Es decir, partir de la contabilidad para llegar al banco. Obviamente el análisis de las diferencias es lo contrario. Lo vamos a hacer para que lo tenga, porque yo en los prácticos que entregue puedo pedir una u otra forma, de manera indistinta, ¿sí? Así que deben aprender. Si yo, por ejemplo, parto el libro banco, como dije recién, y miro mi contabilidad, al 31 del 10 es 5.700. 5.700. Ahora empecemos a analizar las diferencias. Obviamente que ustedes me van a decir, y si lo sumé por un lado, ahora lo tengo que restar. Pero bueno, por lógica, apliquemos lógica. Si yo digo que en mi contabilidad ya tenía un depósito hecho, pero que todavía no estaba en el banco, y yo parto de mi contabilidad, ¿ustedes qué creen? Si en esos 5.700 ya están ese depósito, porque ya está reflejado esos 1.000 pesos, ¿debo volver a sumar esa diferencia o la debo restar para poder ajustar? Porque en realidad esa diferencia no es mi culpa, porque yo el depósito lo hice el 31 del 10, ahora tengo que esperar 3 días, y esos 3 días ya es el mes de noviembre, o sea que tiene que ver con la operatoria normal del banco. Si yo lo vuelvo a sumar, estoy diciendo que en vez de depositar 1.000 pesos, deposité 2.000. Y ahí me estoy equivocando. Entonces, como que debo, por decirles de alguna forma, anular. Es decir, debo restar ese cheque. Recuerden que son diferencias transitorias, temporarias. ¿Sí? Bien. Ahora vamos con la otra diferencia, que era el cheque de los 2.500. Resulta que en mi contabilidad aparece que le pagué al proveedor. Proveedores a banco. Perfecto. Esta persona no fue al cobro. Ahora, si ustedes ya tienen proveedores a banco, ¿creen que debemos volver a restar esos 2.500? ¿O debemos sumar para, por decirlo de alguna manera, anular esa diferencia? Efectivamente debemos sumarlo. Diferencia temporaria. Porque si yo lo resto, voy a terminar diciendo que en vez de pagarle 2.500, son 5.000. Y ahí me estoy equivocando el doble. ¿Sí, chicos? Entonces, más cheques emitidos, 2.500. Y por último, me queda la contabilización del gasto bancario. Me olvidé de contabilizar el gasto bancario. En el banco estaba, divino. En mi contabilidad no. No está. Si yo miro mi contabilidad, los 30 pesos no aparecen por ningún lado. Entonces, ¿qué pasa acá? Si ustedes tienen que ajustar esa diferencia, ¿qué harían contablemente? Harían gastos bancarios
a banco. ¿Qué representa para mí esos 30 pesos? Un débito, o sea, un resultado negativo. Tengo que hacer la contabilización e iría por el haber. Entonces, en este caso, como no está restado, no está contabilizado, perdón, lo tenemos que restar. Menos gastos bancarios no registrados por 30 pesos. Si yo sumo, partiendo de mi contabilidad, que tenía 5.700, les resto los depósitos no acreditados, le sumo los cheques emitidos y no contabilizados y les resto los gastos bancarios no registrados, llego a 7.170, que es el saldo según resumen bancario. ¿Entienden, chicos? Dos formas. Ahora bien, hecho el paso 1, que es detectar diferencias, paso 2, conciliar, forma 1, forma 2, vamos al último paso, que es registrar. Yo tengo que analizar estas tres diferencias y ver si corresponden o no registración contable. A lo largo de toda esta explicación, les dije prácticamente que sí y que no, pero vamos a volver a repasar, ¿sí? Resulta que si yo analizo las diferencias, la primera que tenía era el depósito no acreditado. Si ustedes lo recuerdan, ese depósito aparecía en mi contabilidad. O sea, yo el 31 de octubre hice Banco X, cuenta corriente, en este caso sería Banco Río, a valores a depositar. Es decir, que mi contabilidad está. ¿Tiene sentido que lo vuelva a contabilizar? No, porque como dije anteriormente, corresponde a una actividad normal del banco, ¿sí? Tienen que hacer lo que digamos se llama clearing bancario o verificación de fondos, que ese cheque tenga los fondos para que realmente a las 72 horas aparezca acreditado en mi cuenta bancaria. Clearing bancario. ¿Sí? Bien. Entonces ahí no hacemos nada, si yo ya lo tenía en mi contabilidad. Bien, voy con la segunda diferencia. Resulta que mirando el libro banco del cliente, es decir, lo que yo tenía contabilizado, le había pagado a un proveedor por 2.500. Hice proveedores a banco en su momento, que fue con fecha el 27 de octubre. Hice proveedores a banco. ¿Ustedes creen que debo volver a contabilizar eso? No. Que él no haya ido al banco no es mi culpa. ¿Sí? Normal, como lo dije recién, tienen 30 días para presentar al cobro el cheque, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta y sin meterme el tema de los tipos de cheques, si la fecha si se tenía que pagar a partir de hoy, tiene 30 días, puede ser un cheque de pago diferido que se pague el 30 de noviembre y a partir del 30 de noviembre tiene 30 días para presentarlo al cobro, etc. ¿Sí? Bien. Y por último, era que el banco el 31 me cobró gastos bancarios, pero yo no lo contabilicé. Es decir, que en el banco está, en los movimientos bancarios está, pero en mi contabilidad no. Bueno, esa diferencia que todavía no tengo su respaldo, que es la nota de débito, debo contabilizar. El único ajuste que corresponde a contabilización en este práctico. Ojo. ¿Cómo sería? El asiento es súper sencillo. Gastos bancarios, cuenta de resultado negativo, a Banco Río, cuenta corriente. ¿Por cuánto? Por 30 pesos, que es lo que el banco me cobró por el mantenimiento de la cuenta o X cosa, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, gastos bancarios, resultado negativo, a banco por 30 pesos. De las tres diferencias, único ajuste que se registra. Bien, chicos, hasta acá está conciliación bancaria explicada, ¿sí? Quedo a disposición de cualquier consulta. Muchas gracias por su tiempo.